tardes o noches, sea cual sea la hora del día en la que revisan el video. El día de hoy vamos a empezar con la sesión de auxiliatura que corresponde al tema de conjuntos. Para empezar con la teoría de conjuntos, la primera parte vamos a realizar ejercicios básicos sencillos y algunos ejercicios de complejidad un poco más elevada. El ejercicio 1 dice: escribir por extensión cada uno de los siguientes conjuntos. De acuerdo a lo que ustedes habrían estudiado en la parte de teoría de la materia, sabrán que existen dos notaciones para describir a un conjunto. Una es la notación por extensión y la otra es la notación por comprensión. La notación por extensión, eh, en la notación por extensión, se me indican los elementos que tiene el conjunto entre dos llaves. Se indican todos los elementos que contiene el conjunto y esos elementos van a estar entre dos llaves. Esa es la notación por extensión. En la notación por comprensión, como es la que tenemos aquí en el conjunto A, en el conjunto B y en el conjunto C, en la notación por comprensión se nos da el universo del conjunto, en algún caso el universo, y se nos da la propiedad que cumplen los elementos que pertenecen a ese conjunto. En el conjunto A tenemos el conjunto universo, que son los números naturales. En el conjunto B tenemos el universo, que son los números enteros. Y en el conjunto C no nos da un universo como tal, así que vamos a asumir que todo x, tal que se cumpla que x al cubo es igual a x, todo número que cumpla esta propiedad pertenece al conjunto C, ya sea natural, entero o un número real. Entonces, para el inciso del conjunto A, el conjunto A me dice todo x que pertenezca a los naturales tal que 1 sea menor a x y x sea menor o igual a 7. Primero vemos, los naturales están comprendidos por los números positivos del 1 para adelante, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son aquellos números naturales que cumplen esta propiedad de que 1 sea menor a x y x sea menor o igual a 7? Pues son los números que van desde el 2 hasta el 7, incluyendo al 7. Es decir, el conjunto A escrito por extensión será A igual a 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la solución para este primer inciso. Para el inciso B, en el conjunto B, en su notación por comprensión me dice B es igual a todo x que pertenezca a los enteros tal que x más 1 al cuadrado sea igual a 4. Entonces, ¿cuál es el conjunto de los números enteros? El conjunto de los números enteros son todos aquellos con signo positivo, negativo o el cero, tal que no tengan parte decimal, es decir, el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, estudiamos la propiedad que caracteriza este conjunto. X más 1 al cuadrado igual a 4. X más 1 al cuadrado será igual a 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, que está con positivo, pasa al otro lado de la igualdad con signo negativo. X más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado es igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues es una diferencia de cuadrados. A cuadrado menos b cuadrado. Esta diferencia de cuadrados se puede factorizar como a más b por a menos b, es decir, x más 1 más 2 por x más 1 menos 2. Esta diferencia de cuadrados se está factorizando aquí. Luego, una vez que he factorizado, los dos factores que componen esta expresión dan como producto 0. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando uno sea igual a 0 o cuando el otro factor se iguale a 0. Es decir, x más 1 más 2 es igual a 0 o x más 1 menos 2 es igual a 0. De esta forma, x más 1 más 2 pues es x más 3. X más 3 es igual a 0 cuando x es igual a menos 3.
Y aquí lo propio, x más 1 menos 2 es igual a 0. X más 1 menos 2 es igual a x menos 1, porque más 1 menos 2 es menos 1. X menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1. De esta forma, los elementos x que cumplen la propiedad de que x más 1 al cuadrado sea igual a 4 son aquellos en los que x es igual a menos 3 o x es igual a 1. Entonces, el conjunto B está compuesto por estos dos elementos, menos 3 y 1. Ambos son números enteros, pertenecen a los enteros, por lo cual siguen perteneciendo a este universo Z. Ahora, el último inciso, el inciso C. En este caso del inciso C no me dan el universo del conjunto, solo me dan la propiedad del conjunto, que es x al cubo igual a x. Pues si x al cubo es igual a x, x que está a este lado pasa al otro lado con signo cambiado y de esa forma tengo lo siguiente. X al cubo menos x es igual a 0. Factorizando x tengo x por x al cuadrado menos 1 es igual a 0. X al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Se puede expresar como x más 1 por x menos 1. De esta forma tengo x por x más 1 por x menos 1 es igual a 0. Debo igualar cada uno de los factores a 0 y hallar las correspondientes raíces. El primer factor es simplemente x igual a 0. O x más 1 igual a 0, que es el segundo factor, o x menos 1 igual a 0, que es el tercer factor. Tengo el primer factor, que es simplemente x igual a 0. Cuando x es igual a 0, se cumple que x al cubo es igual a x. Ahora, x más 1 es igual a 0 cuando x es igual a menos 1. Para x igual a menos 1 se va a cumplir que x al cubo es igual a x. Menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 es igual a menos 1, verdadero. O, por otro lado, cuando x menos 1 es igual a 0. X menos 1 es igual a 0 cuando x es igual a 1 positivo. 1 positivo al cubo es igual a 1, por lo cual esto se sigue cumpliendo. De esta forma el conjunto C contendrá tres elementos que son el menos 1, el 0 y el 1. Con estos tres ejercicios básicos hemos aprendido a diferenciar la notación por extensión de la notación por comprensión. Y hemos visto cómo podemos pasar de la notación por comprensión a la notación por extensión en los conjuntos. Muchos conjuntos se expresan por comprensión, dado que expresarlos por extensión sería demasiado moroso o demasiado trabajoso, especialmente hablando en el área de cálculo cuando trabajamos con conjuntos que contienen conjuntos que contienen elementos infinitos, un número de elementos que es infinito. Bien, pasamos al próximo ejercicio. El ejercicio número 2. Dados los conjuntos, me dan un conjunto universo U que contiene las letras A, B, C, D, E, F, G, H y me dan otros tres conjuntos, el conjunto A mayúscula, el conjunto B mayúscula y el conjunto C mayúscula. El ejercicio me pide, inciso A, hallar el complemento de A, el complemento de B y el complemento de C, es decir, debo hallar el complemento de cada uno de los conjuntos que me dan en los incisos. El inciso B me dice hallar las siguientes operaciones: A intersección B complemento, B intersección A complemento y hallar A menos B unión B menos A. Pues bien, vamos a realizar las operaciones indicadas con los conjuntos. Inciso A. Primero tengo que hallar el complemento de cada uno de los tres conjuntos. Pues, ¿cómo hallo el complemento? Por la definición del complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto está compuesto por todos los elementos que pertenezcan al universo, tal que los elementos no deben pertenecer al conjunto del cual estoy hallando el complemento. En este caso, A complemento es igual a todo X que pertenezca al universo, tal que X no pertenezca a A. De esta forma, tenemos que A es el conjunto que contiene a los elementos A, C, D, F, H, a estos 5 elementos. Entonces, A complemento va a tener a todos los elementos que pertenecen al universo y que no están dentro del conjunto A.
¿Cuáles son esos elementos? Pues son el elemento B, porque el elemento B no está en el conjunto A, el elemento E, porque el elemento E no está en el conjunto A, pero sí está en el universo, y el elemento G, porque el elemento G no está en el conjunto A, pero sí está en el universo. De esta forma, A complemento será el conjunto que contiene a los elementos B, E y G. Este sería el conjunto A complemento. Ahora debemos hallar el conjunto B complemento. ¿Cómo hallamos el conjunto B complemento? Pues nuevamente recurrimos a la definición de complemento de un conjunto. El complemento de B estará formado por los elementos X que pertenezcan al universo, tal que esos elementos no pertenezcan al conjunto B. Ahora, nuevamente, observo qué elementos tengo en el conjunto B. En el conjunto B yo tengo los elementos B, C, E y F. Debo hallar aquellos elementos que pertenezcan al universo, pero que no pertenezcan a B. Es decir, A, D, G y H, puesto que A pertenece al universo, pero no pertenece a B, D pertenece al universo, pero no pertenece a B, G pertenece al universo y no pertenece a B, H pertenece al universo y no pertenece a B. Entonces, el conjunto B complemento contendrá los elementos A, D, G y H. Esta es la solución para este segundo complemento de un conjunto, es decir, para B complemento. Ahora debo hallar el complemento del conjunto C. ¿Cómo voy a hallar el conjunto de C complemento? Nuevamente recurro a la definición. C complemento estará formado por todo elemento X que pertenezca al universo, tal que X no pertenezca a C. Es decir, C complemento estará formado por los elementos que sí pertenecen al universo y que no están contenidos en el conjunto C. Ahora observo, el conjunto C contiene a los elementos A, C minúscula, D y E. Debo hallar aquellos elementos que pertenezcan al universo y que no sean estos elementos que pertenecen a C, al conjunto C. ¿Cuáles son aquellos elementos? Pues son los elementos B, F, G y H. B pertenece al universo, B no pertenece a C, entonces B pertenece a C complemento. F pertenece al universo, F no pertenece a C, por lo cual F sí pertenece a C complemento. G pertenece al universo y G no pertenece a C, por lo cual G sí pertenece a C complemento. H pertenece al universo y H no pertenece a C, por lo cual H sí pertenece a C complemento. Esa sería la solución para el tercer inciso, que es C complemento. Ahora, todos estos tres complementos de conjunto A complemento, B complemento y C complemento eran para hallar el inciso A. Ahora pasamos al inciso B. Tenemos que hallar otras tres operaciones con conjuntos. En el primer caso, tenemos que hacer A intersección B complemento. A intersección B complemento, por definición de operaciones entre conjuntos, estará conformado por todo elemento X que pertenezca al universo, tal que X pertenezca al primero y X pertenezca al segundo. Es decir, todo X que pertenezca al universo, tal que X pertenezca a A y X pertenezca a B complemento. Debe pertenecer a ambos conjuntos, es decir, debe pertenecer a A y debe pertenecer a B complemento para que pertenezca a la intersección de estos conjuntos. ¿Cuáles son aquellos elementos que son comunes entre el conjunto A y el conjunto B complemento? Pues aquí tenemos al conjunto A, aquí tenemos al conjunto B complemento. Podemos observar que tienen en común la A, la D y la H. Por lo cual A intersección B complemento contiene a los elementos A, D y H. Ahora debo hallar, y hallado A intersección B complemento, debo hallar B intersección A complemento. ¿Cómo voy a hallar B intersección A complemento? Pues la definición de la intersección de dos conjuntos me dice: B intersección A complemento estará formado por los elementos X que pertenezcan al universo, tal que este elemento X pertenece al primer conjunto y pertenece al segundo conjunto también.
B intersección A complemento estará formada por los elementos comunes entre B y A complemento. Ahora observo. Los elementos comunes entre B y A complemento, ¿cuáles son? B es común a ambos conjuntos, pues sí, B minúscula es común a ambos conjuntos. E es común a ambos conjuntos, evidentemente E va a ser común a ambos conjuntos. Son los dos únicos que tienen en común, por lo cual la intersección de B con A complemento estará formado por los elementos B y E. Ese sería el inciso B. Ahora debo hallar el inciso C. La tercera operación del inciso B. A menos B unión B menos A. Aquí hay que recordar algo importante. A menos B, por las leyes de conjuntos que tienen que repasar de acuerdo a los libros que estén estudiando en la teoría, A menos B se puede representar como A intersección B complemento. B menos A se puede representar como B intersección A complemento. Entonces, A menos B unión B menos A, por la definición de unión, contendrá los siguientes elementos. Todo X que pertenezca al universo tal que X pertenezca a A menos B o X pertenezca a B menos A. Primero hallamos A menos B. Ya les había mencionado, A menos B se representa por leyes de conjuntos como A intersección B complemento. La definición de la diferencia de conjuntos también me permite hallar A menos B. Vamos a hallar en este caso por definición de diferencia de conjuntos. A menos B. La diferencia de un conjunto A con el conjunto B estará compuesta por todo elemento X que pertenezca al universo tal que X pertenezca al primer conjunto y X pertenezca al complemento del segundo conjunto. Ahora, como había mencionado, A menos B es igual a A intersección B complemento, y esto ya lo habíamos hallado en la operación anterior, como los tres elementos que conforman A intersección B complemento, que son A, D y H. Luego hallamos B menos A. B menos A, por definición de diferencia de conjuntos, se tiene que B menos A es igual a todo X que pertenezca al universo, tal que X pertenezca a B y X pertenezca a A complemento. B menos A, por las leyes de conjuntos, es igual a B intersección A complemento. B intersección A complemento es algo que ya hemos hallado en el paso anterior de este inciso, y era B y E. Los elementos B y E son B intersección A complemento. Luego debo realizar la unión de estos dos conjuntos. Para realizar la unión de ambos, pues A menos B unión B menos A, por definición, es todo elemento X que pertenezca a A menos B o todo elemento X que pertenezca a B menos A. Es decir, aquí tengo que tomar los que son comunes y los que también sean exclusivos de un solo conjunto. Entonces, la letra A pertenece a A menos B o a B menos A, pues sí, pertenece a A menos B, entonces va a pertenecer a la unión de A menos B con B menos A. ¿Listo? D pertenece a A menos B o a B menos A. Evidentemente, D pertenece a A menos B, por lo cual va a pertenecer a la unión de A menos B con B menos A. H pertenece a A menos B o a B menos A. Pues sí, H pertenece a A menos B. Entonces H va a pertenecer a la unión de A menos B con B menos A. Luego, B pertenece a A menos B o a B menos A. Sí, B pertenece a B menos A. Entonces B va a pertenecer a la unión de A menos B con B menos A. Ahora, E pertenece a A menos B o a B menos A. Pues sí, E pertenece a B menos A. Si E pertenece a B menos A, E también va a pertenecer a menos B unión B menos A. Y estos van a ser los 5 elementos de la unión de
estos dos conjuntos, del conjunto A menos B con el conjunto B menos A. Con eso terminamos este segundo ejercicio. Vamos al tercero. El tercer ejercicio dice: determinar la expresión que representa la parte sombreada en los siguientes conjuntos. En el caso del inciso A tenemos tres conjuntos: A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, y este es el área sombreada cuya expresión yo tengo que hallar. En el inciso B tenemos lo mismo, tres conjuntos: A, B, C, y este es el área sombreada que tengo que hallar la expresión que me determina esa área sombreada. Ahora, para la resolución debo ver los diagramas de Venn que me están dando y ver a qué operación de conjuntos pertenece las áreas sombreadas que puedo identificar. Por ejemplo, esta parte de aquí, la que estoy resaltando con el láser, es la intersección de A y B. Pero a esa intersección de A y B se le está quitando C. Luego aquí, esta es la intersección de B y C, pero esa intersección de B y C le estoy restando A, ¿correcto? Esa es una forma de verlo. Ahora hay otra forma de verlo. Esta parte de aquí, esta media luna que se forma de A con esta media luna que se forma de C, esas dos medialunas me representan la diferencia simétrica de A con C. Es decir, esta media luna cuya parte de aquí no está pintada, solo esta está pintada, con esta media luna de aquí cuya parte no está pintada, solamente está pintada esta de aquí, eso me representa la diferencia simétrica de A con C. A esa diferencia simétrica, que sería esta media luna con esta otra media luna, esa diferencia simétrica la estoy intersectando con el conjunto B. La parte que tiene en común con B es simplemente esto y esto. Pues he ahí lo que acabo de hallar. Acabo de hallar el área sombreada. A la diferencia simétrica de A con C, que es esto, esa diferencia simétrica de A con C, que es esto, la estoy intersectando con B. Pues con B, lo único que tienen en común es el área sombreada, que está representada aquí. Entonces, E, que va a ser el conjunto que representa el área sombreada, va a ser A diferencia simétrica C, intersección B. Ahora, lo voy a simplificar para expresar todo en términos de uniones e intersecciones, para no tener estos símbolos de operaciones más complejas entre conjuntos. A diferencia simétrica C por leyes de conjuntos es A unión C menos A intersección C. Todo esto intersección B. A unión C menos A intersección C, pues es A unión C intersección A intersección C, todo eso en complemento. Por ley de De Morgan, A intersección C complementado se va a volver A complemento unión C complemento. Pero lo que voy a hacer aquí va a ser deshacerme de este corchete y este corchete, porque aquí tengo una intersección y aquí tengo una intersección también. Entonces, E representa simplemente A unión C, intersección, A intersección C complemento, intersección B. Pueden comparar este resultado con la gráfica que tengo aquí. A unión C es todo lo que pertenece a A o C. Eso es A unión C. A intersección C complemento es todo lo que está fuera de A intersección C. Todo lo que está fuera de aquí es A intersección C complemento. Y B, pues es simplemente esto. Realizando esta intersección de A unión C con A intersección C complemento con intersección B, tengo el área sombreada que me presenta la imagen, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Ahora vamos al inciso B. En el inciso B tengo A intersección B, bueno, tengo tres conjuntos.
Tengo el conjunto A mayúscula, el conjunto B mayúscula y el conjunto C. Debo hallar esta área sombreada, que contiene 4 partes o regiones sombreadas. Pues aquí me pongo a observar lo siguiente. Esta parte de aquí, este pequeño óvalo que tengo aquí es A intersección B, pero hay que ver que no todo A intersección B está pintado. Esta parte de acá que pertenece a C está despintada. Si esto es A intersección B, este óvalo que estoy subrayando con el láser, y este rectángulo es C, me pongo a pensar en términos de las leyes de conjuntos. ¿Qué operación me toma en cuenta a los elementos que pertenece a un conjunto o pertenece al otro, pero no pertenece a ambos? ¿Qué operación es? Pues es la diferencia simétrica, ¿no? La diferencia simétrica me dice o pertenece a uno o pertenece al otro, pero no debe pertenecer a ambos. Esa es la ley de la diferencia simétrica para conjuntos. Y aquí se cumple que esta área sombreada, que es esta parte de acá, con esta parte de acá y estas dos partecitas de acá, es el conjunto A intersección B, ese conjunto A intersección B en diferencia simétrica con C. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar, de la ley de conjuntos que me define la diferencia simétrica. O pertenece a uno o pertenece al otro, pero no pertenece a ambos. ¿Correcto? Entonces, C diferencia simétrica A intersección B. Ahora voy a desglosar esto por la ley de diferencia simétrica que está en las leyes de conjuntos. Pueden revisar el libro para mayor aclaración. Tendríamos unión de los dos conjuntos que están en diferencia simétrica menos la intersección de los dos conjuntos que están en diferencia simétrica. Unión de los dos conjuntos que están en diferencia simétrica menos la intersección de los dos conjuntos que están en diferencia simétrica. De esta forma tengo C unión A intersección B menos C intersección A intersección B. Esto menos esto se puede representar como el primero intersectando al complemento del segundo, es decir, C unión A intersección B, intersección C intersección A intersección B, todo esto en complemento. Esta es la expresión de lo que representa a esta área sombreada, ¿no? Aquí tenemos la forma general, aquí tenemos la forma desglosada, pero al fin y al cabo es lo mismo. Cualquiera de las dos representaciones se cumple. Pasamos al próximo ejercicio. 4. Utilizando leyes de conjuntos, demostrar. Aquí tenemos que demostrar las igualdades de conjuntos. Inciso A. A unión B menos C menos A es igual a A unión B menos C. Inciso B. A menos B unión B menos A es igual a A unión B menos A intersección B. Empezando con el inciso A, tendríamos lo siguiente. Primero vuelvo a copiar lo que me dice el enunciado. A unión B menos C menos A es igual a A unión B menos C. Estoy copiando esto acá mismo. Y aquí debo escoger un lado en el cual voy a trabajar para demostrar la igualdad. En un lado voy a ir aplicando leyes y voy a ir desarrollando, y en el otro lado voy a conservar lo mismo hasta el final. Para este caso yo voy a desarrollar el miembro izquierdo de la igualdad y el miembro derecho se va a quedar tal como se me planteaba en un inicio. Al lado izquierdo, que era A unión B menos C menos A, le voy a aplicar definición de diferencia de conjuntos. Por definición de diferencia, si a un conjunto le resto otro conjunto, eso será igual a el primero intersectado con el complemento del segundo, ¿correcto? Luego, para seguir desglosando esta intersección con complemento, aquí tengo el complemento de una intersección de dos conjuntos. El complemento de una intersección de dos conjuntos es igual a la unión de los complementos de sus conjuntos por ley de De Morgan. Por ley de De Morgan tengo C intersección A complemento. Todo complementado será C complemento unión A complemento complemento.
Ahora, lo que tengo aquí, por ley de complemento, el complemento de un complemento es el conjunto que tenía en un inicio. Si tenía A complemento, el complemento del A complemento, eso es simplemente A. Luego, continuando en este lado, tengo A unión B, intersección C complemento unión A. ¿Qué puedo aplicar aquí? La ley conmutativa, para que esto se vuelva, en lugar de ser C complemento unión A, se vuelva A unión C complemento, por ley conmutativa. Aquí tengo A unión B, intersección A unión C complemento. ¿Qué puedo aplicar? Ley distributiva para extraer A junto con la unión. Por ley distributiva voy a extraer A unión y adentro me queda B intersección C complemento. B intersección C complemento. ¿A qué es igual? El primero intersectado con el complemento del segundo. Por leyes de conjuntos, esto es igual a la diferencia de los conjuntos. Definición de diferencia. B intersección C complemento es simplemente B menos C. A unión B menos C es igual a A unión B menos C. Aplicando leyes de conjuntos y desarrollando en el miembro izquierdo, he llegado a demostrar que el miembro izquierdo es lo mismo que el miembro derecho, solo que en un principio estaba expresado en otros términos, ¿correcto? Muy bien, LQQ de lo que quería demostrar. Vamos al inciso B. El inciso B. A menos B unión B menos A es igual a A unión B menos A intersección B. Nuevamente, en este caso voy a trabajar en el lado izquierdo de la igualdad, en este lado. Aquí voy a aplicar definición de diferencia para desglosar A menos B y desglosar B menos A. Por definición de diferencia, A menos B es A intersección B complemento. Por definición de diferencia de conjuntos, B menos A es igual a B intersección A complemento. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Aplicar una ley distributiva. Ley distributiva de este conjunto que está entre paréntesis con respecto a B y con respecto a complemento. Si tomo este conjunto como una sola unidad y aplico distributividad, voy a tener A intersección B complemento unión B intersección A intersección B complemento unión A complemento. A intersección B complemento unión A complemento. El miembro derecho lo voy a copiar nomás hasta el final. Luego, continuando en lo que tengo entre estos dos corchetes, ¿qué puedo realizar? Veamos. Puedo realizar una ley distributiva nuevamente con B respecto a respecto a C complemento, y una ley distributiva de A complemento respecto a A y respecto a B complemento. Aplicando la ley distributiva yo tendría A unión B intersección B complemento unión B. Todo eso sigue entre corchetes y está intersectado con A unión A complemento, intersección B unión A complemento. Continúo desarrollando, observo qué es lo que puedo desarrollar aquí. B complemento unión B, eso es ley de complemento. A unión A complemento, eso se simplifica por ley de complemento. B complemento unión B es igual al conjunto universo. A unión A complemento es igual al conjunto universo. Por lo que tengo A unión B intersección conjunto universo, todo eso intersectado con universo intersección B complemento unión A complemento. ¿Qué puedo aplicar aquí? Esto es como si fuera un conjunto X intersección universo. X intersección universo por ley de identidad es simplemente X. Entonces, A unión B intersección universo es simplemente A unión B por ley de identidad. Lo propio aquí, universo intersección B complemento unión A, es simplemente B complemento unión A, todo por ley de identidad. Luego, por ley conmutativa, esto en lugar de ser B complemento unión A complemento, por ley conmutativa se puede volver A complemento unión B complemento. Solo estoy conmutando los términos de esta unión de conjuntos. Ahora aquí tengo A complemento unión B complemento. Aquí tengo dos complementos. ¿Qué pasara si hubiera una ley que me permitiera extraer estos complementos afuera? Pues hay una ley, la ley de De Morgan. La ley de De Morgan me dice que puedo sacar
este complemento aquí, pero el signo, la operación de conjuntos va a cambiar. Esto se va a volver A intersección B, todo complementado, ¿no? Porque de esta A intersección B complemento sale A complemento, unión, B complemento. Listo. Luego, aquí tengo A unión B, intersección A intersección B, complemento. Aquí tengo el primero intersectado con el complemento del segundo. Eso es definición de diferencia de conjuntos, ¿verdad? Correcto. Si es definición de diferencia de conjuntos, lo que tengo va a ser A unión B menos A intersección B. ¿Qué es lo que tenía en el miembro derecho de la igualdad? A unión B menos A intersección B. He llegado a desarrollar y a demostrar esta igualdad de conjuntos. El EQQD, lo que quería demostrar, y con eso terminamos este ejercicio. Con este conjunto de ejercicios habríamos realizado la parte introductoria de la teoría de conjuntos, en la que hemos podido ver las notaciones de los conjuntos, notación por extensión, notación por comprensión. Hemos podido ver la parte de las operaciones con conjuntos, que son operaciones como intersección, complemento, diferencia, diferencia simétrica, el resta de conjuntos, bueno, la diferencia de conjuntos. Hemos podido ver también lo que sería la parte de diagramas de Venn, el área sombreada que representa, la expresión que representa un área sombreada en un conjunto. Y también hemos podido ver la parte que sería de la demostración de igualdad de conjuntos, ¿no? Aplicando las leyes de conjuntos. Hemos demostrado que lo que estaba al miembro derecho de una igualdad entre conjuntos era igual a lo que estaba en el miembro izquierdo, aplicando las leyes y realizando simplificaciones por las leyes de conjuntos. Hemos realizado todas esas operaciones y en la siguiente sesión vamos a continuar con algunos otros ejercicios de mayor complejidad o que varíen un poco respecto al objetivo del ejercicio, es decir, al enunciado. Eso sería todo de mi parte. Hasta la próxima semana. Nos vemos.